El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido señor obispo y amigo Luis, señor decano de la Facultad de Teología de Burgos, director del Estudio Teológico Agustiniano, profesores, alumnos, presbíteros, diáconos, hermanos todos. Cuando ya estamos celebrando la memoria litúrgica de Santo Tomás de Villanueva, que es el patrono de los estudios de la Orden Agustiniana, cuando ya estamos inmersos en esta fiesta, celebramos la apertura del curso académico 2020-2021 en este querido Centro de Estudios Teológicos Agustiniano. Yo ante todo quiero agradecer en nombre de la diócesis el servicio inestimable que desde este centro prestáis a nuestras comunidades cristianas en la formación para el ministerio presbiteral, en la formación para la vida consagrada, en la formación para servicios pastorales de laicos en nuestra diócesis. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra tarea. Confiamos que, según las disposiciones de vuestra congregación, de vuestra orden, podáis mantener, fortalecer, acrecentar este estudio teológico en medio de nosotros. Cuando celebramos en la presencia del Señor la apertura de un curso académico, como estamos haciendo ahora, mirando hacia adelante, hacemos nuestra una oración preciosa de la Iglesia, en medio de la cual nosotros estamos y nos unimos a esta oración. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como su fin. Es una preciosa oración. Es lo que deseamos. Necesitamos que el Señor vaya abriendo el camino delante de nosotros. Por eso pedimos su gracia y también deseamos que lo que hoy comenzamos llegue a su término con la fortaleza, con la inspiración, con el sostenimiento de Dios nuestro Padre. Ya estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, una persona admirable por tantos sentidos,
desde tantas perspectivas. Él nació en una familia profundamente cristiana. En la familia se dan los primeros pasos de la fe. Y fácilmente se puede descubrir cuando ha habido una familia que ha acompañado el crecimiento en todos los órdenes de un chico y de una chica, y también podemos advertir cuando esto ha faltado. Tomás tuvo la gracia de nacer y crecer en una familia cristiana. Tuvo también la oportunidad de madurar profundamente en la fe y también en la inteligencia de la fe en la Universidad de Alcalá. Más tarde, en Salamanca fue profesor, no mucho tiempo. Ciertamente fue el rector, el director de aquella comunidad agustiniana. Y más tarde, con resistencias interiores que experimentaba, durante 11 años fue obispo en Valencia. Murió el año 1555. Un obispo reformador según la reforma proyectada y gestada en el Concilio de Trento. Especialmente él tuvo, como hemos escuchado ya, él tuvo en el centro de su vivencia personal y apostólica el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la opción preferencial de ser pobre. Siendo rico, dice el trozo de la carta segunda a los Corintios que hemos escuchado, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos paradójicamente con su pobreza. Él tuvo, yo me alegro mucho de que esto perviva también entre nosotros en este estudio agustiniano, él tuvo la preocupación central de los sacerdotes, la vocación y la maduración de los sacerdotes. Se puede ver una convergencia en muchos aspectos entre la figura de la cual hace pocos días hemos celebrado el 16º centenario de su muerte, el día 30 de septiembre, un hombre dedicado particularmente a la Sagrada Escritura, San Jerónimo, y se puede ver en estas dos figuras señeras una coincidencia que son muy importantes, estas coincidencias para nosotros. En primer lugar, la Sagrada Escritura. Él recomendaba al final de su vida, especialmente a los jóvenes, que nunca se caiga de vuestras manos la Sagrada Escritura. Y los invitaba también, vengan a tomar la herencia que han recibido. Varios aspectos son paralelos en la vida de estas dos personas, con muchos siglos de distancia, pero con el mismo espíritu y con la misma dedicación. La vida interior, la oración, el acercamiento a la palabra de Dios de manera orante, fue central en su vida. Queridos hermanos, el cultivo de la teología no se puede hacer auténticamente sin ponernos a los pies del Señor pidiendo luz, pidiéndole fuerza, para poder encontrar a Jesucristo en su palabra. Porque ignorar las Escrituras significaría ignorar a nuestro Señor Jesucristo. La oración es insustituible
en la vida de un profesor de teología y en la vida de un alumno de teología y alumna. Es insustituible. La palabra de Dios va lentamente interiorizándose en nuestro espíritu. No es simplemente una competencia de orden académico, que evidentemente los profesores tenéis y que tenéis que cultivar siempre. Pero no podemos olvidar que la teología también se hace de rodillas, acrecentando la fe. Evidentemente, el cultivo de la teología, también vosotros, queridos alumnos, alumnas, el cultivo de la teología, por supuesto, vosotros profesores, no se puede hacer sin un trabajo sosegado. Y hoy lo tenemos a veces demasiado apresurado. Un trabajo lento. Un trabajo que va poco a poco, introduciéndose en aquello que va estudiando. Hoy seguramente uno de los peligros que tenemos como humanidad y también como Iglesia es que vivimos demasiado deprisa. Introducimos aceleración en nuestra vida. Nos cargamos con 1000 noticias, 1000 informaciones que a veces ni siquiera podemos asimilar. Nuestra vida es una vida a veces muy atropellada. Y es muy difícil profundizar en la palabra de Dios, ser cultivador de la teología, con estas prisas. Santo Tomás de Villanueva y por supuesto San Jerónimo fueron cultivadores en el trabajo diario, paciente, humilde, sin titulares, justamente en la profundización de la palabra de Dios. Y en los dos casos, tanto en Santo Tomás de Villanueva como en San Jerónimo, la dimensión eclesial fue muy clara en su vida. En el caso de San Jerónimo, formando comunidades, viviendo en comunidad. Y en el caso de Santo Tomás de Villanueva, ya lo hemos escuchado, no podéis ser discípulos del Evangelio, maestros también de la palabra de Dios, sin una eclesialidad nítida. No se puede hacer teología como a distancia de la Iglesia, que es nuestra madre y es nuestra maestra. La eclesialidad en la fe y en el servicio apostólico que se desarrolla, que aquí en este centro se cultiva, no se puede hacer con una distancia a veces calculada y a veces incluso agresiva en relación con la Santa Madre Iglesia. Pues evidentemente hay muchas faltas y muchos problemas y muchos pecados, claro que sí, como en vosotros y en nosotros, en todos, pues claro, pero no podemos convertir a nadie como en blanco de nuestras saetas. Más bien busquemos unos y otros la conversión a nuestro Señor en la Santa Madre Iglesia. La palabra de Dios ha sido depositada en el corazón de la Iglesia. Para esto, queridos hermanos, el Señor os está convocando, os está reuniendo, para que también, no solo de San Jerónimo, también de otros se dijo, que seamos biblioteca de Cristo. Y eso requiere una serie de actitudes, y el cultivo de estas actitudes diariamente, a través de la oración, del estudio sosegado, sin prisas, humilde, y de la eclesialidad. En el caso de Santo Tomás de Villanueva fue muy clara
su dedicación a la predicación y también a la catequesis. Desde ahí fue profesor también de filosofía. Desde ahí, con esa dimensión del perfil de Jesús como pobre, desde ahí fue un excelente obispo de Valencia, donde murió. Queridos hermanos, yo me alegro mucho de estar esta tarde con todos, también mostrando la gratitud a la Facultad de Teología de Burgos, de la cual nuestro estudio es un centro agregado, y a todos vosotros. Necesitamos exhortarnos en el servicio que cada uno, como don de Dios, hemos recibido para ponerlo al servicio de los demás. Pedimos hoy, en esta celebración de apertura, especialmente la luz y la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que despierta en nosotros todos los días y en cada generación la memoria de Jesús. Él actualiza su palabra en cada uno de nosotros y en cada momento de la historia de la Iglesia. Necesitamos también que nos vaya llevando a lo largo de las generaciones a la verdad plena. Hemos recibido la palabra de Dios, pero tiene que ser asimilada, y con esta asimilación va como creciendo la palabra de Dios también en medio de la Iglesia y del mundo. También del mundo. No tengamos miedo, queridos hermanos, aunque a veces haya una especie como de renuencia, de resistencia, de distanciamiento. No tengamos miedo en ser testigos del Evangelio en medio del mundo, que más allá de las profesiones, entre comillas, que se hagan, sobre todo cuando son colectivas, más allá de esas profesiones de fe, hay una indigencia profunda de luz y de fuerza en la vida de las personas. Esta luz y esta fuerza que viene del Espíritu Santo, que como maestro interior la va aclimatando en nuestra vida y en nuestro corazón. Es evidente, el Espíritu Santo no es ninguna suplencia de nuestros trabajos, pero sí, como decía Santa Teresa de Jesús, da esfuerzo. Es decir, en medio de nuestras desganas, que podemos padecerlas, el Espíritu del Señor nos da esfuerzo. Despierta de nuestras indolencias, de nuestros cansancios a veces. Queridos hermanos, yo me alegro mucho de estar esta tarde con todos, también pidiendo que el Señor nos acompañe en este curso académico que estamos empezando, en este curso que empezamos bajo esta sombra que desde hace tantos meses viene ocultándonos y mortificándonos, la pandemia. Que el Señor vaya poco a poco haciendo salir a la humanidad entera de esta sombra maléfica. El Señor nos sostenga en sus trabajos y acreciente nuestra condición cristiana, pastoral, religiosa, apostólica. Que Santa María la Virgen, San Agustín, intercedan.